Para resolver cada ecuación de registro vamos a reescribir cada ecuación de registro como una ecuación exponencial utilizando la definición a continuación. La base de registro b de n igual a es equivalente o significa b levantado al poder de a igual n, así que en ambas ecuaciones, b es la base, a es el exponente, y n es el número. Mirando nuestro primer ejemplo, si comenzamos con la base y trabajamos nuestro camino alrededor del signo igual, podemos formar la ecuación exponencial. Tenemos 4 aumentados al poder de por db es igual a 64. Y ahora si podemos escribir 64 con una base de 4, podemos resolver para x y desde 64 igual a x4 podemos escribir esto como 4 a la potencia de x igual 4 al 3. Entonces, si estos son iguales entre sí, y las bases son iguales, los explosivos deben ser iguales entre sí. Entonces, nuestra solución es x igual 3. Mirando nuestra segunda ecuación, la base es 2, el exponente es x, y es igual a 1,16. Tenemos 2 a la potencia de x igual 1,16. Pero 16 exaciemens igual a 2 al 4, por lo que podemos escribir esto como 2 a la x igual 1 2 al 4, y ahora escribir ambos lados de la ecuación con la base 2. Podemos mover esto al numerador que cambiaría el signo del exponente. Tenemos 2 a la x igual 2 levantados al poder de menos 4. Y ahora que las bases son iguales y estas dos expresiones son iguales, sabemos x deben igualar menos 4. Ahora tenemos una base de registro 5 de x igual 3. Así que la base es 5, el exponente es 3 y el número es x. So 5 a la tercera potencia debe ser igual a x, y desde 5 a la tercera es igual a 125. 125 igual a x es igual a x igual 125. Y para nuestra última ecuación, en forma exponencial la base es x. El exponente es 4, y es igual a 81. Así que hemos subido x al 4 tú igual a 81. Pero mire la primera factorización de 81. 81 es igual a 9 por 9, y cada 9 exaciemens igual a 3 por 3. Para que podemos escribir esto como x al 4 igual 3 al 4, y si estos dos son iguales y los exponentes son ambos 4, las bases también deben ser las mismas. Aquí nuestra solución es x igual 3. Ok, espero que encontraras esta útil.